Estados Unidos comenzó a inmunizar a sus adolescentes contra el COVID-19. 17 millones de jóvenes de entre 12 y 15 años pueden aplicarse la vacuna de Pfizer-BioNTech desde el jueves tras la ampliación de su autorización de uso para este rango de edad. Estoy muy emocionada de volver a la escuela de tiempo completo y poder volver a tocar en la banda normalmente. Estoy muy emocionada de volver a ver a mis amigos y no tener que preocuparme por contagiarnos de COVID entre nosotros, así que también me quita algo de ese estrés. Me inscribí y les diré por qué, porque mi hija se someterá a una cirugía este verano y ya estamos nerviosos por eso. Y mi esperanza era, de verdad estaba orando para que pudiera vacunarse antes de la cirugía. Es una gran cirugía y no quería preocuparme de que se contagiara de COVID porque su sistema inmunológico estaría comprometido. La acción es parte de la estrategia del presidente Joe Biden para que el país logre la inmunidad de rebaño. Cerca de 15,000 farmacias y consultorios pediátricos ofrecen la vacuna. Los adolescentes son menos vulnerables al COVID-19 que personas de mayor edad, pero la principal razón para vacunarlos es bajar la transmisión. Recibí la inyección hace unos minutos. Esta es la mejor manera de hacer las cosas. Este será el futuro. Si quieres volver a esos domingos por la noche yendo a una pizzería, este es un paso más cerca. Así es como vuelves a la normalidad. La Academia de Pediatría de Estados Unidos dijo esta semana que la autorización de la vacuna contra el COVID de Pfizer es una herramienta importante para que más escuelas regresen a clases presenciales en septiembre, cuando comience el nuevo año escolar.